no te mueras con tus muertos. En una pequeña aldea olvidada por el tiempo, donde las casas se erguían como espectros desmoronándose entre árboles muertos y caminos llenos de polvo, vivía Ana, una joven que nunca había dejado el lugar. La aldea, rodeada de montañas grises y envuelta en niebla perpetua, tenía una tradición tan antigua que nadie recordaba cuando había comenzado, solo que era inquebrantable: no te mueras con tus muertos. Nadie hablaba abiertamente sobre lo que significaba la frase. Era un aviso silencioso que resonaba en cada funeral, en cada entierro. Los ancianos lo susurraban mientras los más jóvenes miraban hacia otro lado. Pero Ana, cuya familia había sido devorada por el tiempo uno por uno, sentía un miedo creciente. Había perdido a su madre a los 10 años, a su padre a los 15, y a su hermano a los 20. Ahora, con 25 años, era la única sobreviviente. El cementerio, ubicado al pie de la colina, siempre había sido un lugar que Ana evitaba. Desde pequeña, escuchaba las historias sobre las almas que nunca se iban, que quedaban atrapadas entre la vida y la muerte, esperando a los vivos. Decían que quienes visitaban demasiado ese lugar eran acechados por sus propios muertos, arrastrados lentamente hacia la oscuridad. Una noche, mientras Ana dormía en su pequeña casa, escuchó golpes en la ventana. Al principio pensó que era el viento, pero los golpes eran insistentes, cadenciosos, como si algo, o alguien, llamara. Con el corazón latiendo en su pecho, se levantó para mirar, y allí, entre la niebla, vio una silueta. Al principio no la reconoció, pero cuando la figura se movió hacia la luz de la luna, su sangre se heló. Era su hermano, Daniel. O al menos, parecía ser él. Ana retrocedió, sus pensamientos nublados por el terror. Daniel había muerto hacía 5 años. Lo había enterrado ella misma, había visto cómo la tierra lo tragaba. Pero ahí estaba, con la piel pálida y ojos vacíos, mirándola a través de la ventana. «Ábreme, Ana», susurró, su voz suave como un suspiro de ultratumba. «No quiero estar solo». Ana sabía que algo estaba mal, terriblemente mal, pero la familiaridad de su voz, el dolor de la pérdida, la tentaban a obedecer. La frase de los ancianos resonó en su mente: «No te mueras con tus muertos». Su cuerpo temblaba, su mente luchaba entre la razón y el miedo. Decidió no abrir la ventana. Se alejó, respirando con dificultad, pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. No podía ignorarlos. Daniel seguía allí, insistente, con palabras que se convertían en ruegos. «Ábreme, no quiero morir solo». Esa noche fue larga, los golpes nunca cesaron y Ana, agotada, finalmente cayó en un sueño inquieto. Al amanecer, la figura había desaparecido. Pensó que quizá había sido una pesadilla, un sueño forjado por la culpa y el dolor. Pero al día siguiente, los golpes regresaron. Esta vez, la voz no era la de Daniel. Era la de su madre. «Ana, hija, ábreme». Ana sintió el terror apoderarse de su cuerpo. ¿Qué estaba sucediendo? Las voces de sus muertos no la dejaban en paz. La frase «no te mueras con tus muertos» comenzó a cobrar un significado que nunca había comprendido del todo. Estaban volviendo, sus muertos la llamaban, pero sabía que no eran realmente ellos. Algo oscuro los estaba usando, algo antiguo y maligno. Los días pasaron, y cada noche las voces regresaban, cada vez más insistentes. Su padre, su madre, su hermano, todos llamando, rogándole que los dejara entrar. Su resistencia comenzaba a desmoronarse. La frase que tanto había escuchado, esa advertencia, no era solo un dicho para consolar a los vivos, era una advertencia real. Si dejaba entrar a sus muertos, si les hacía caso, sería condenada a su mismo destino, atrapada entre la vida y la muerte. Una noche, agotada y desesperada, Ana decidió confrontarlos. Se armó de valor, encendió una vela y bajó al cementerio, donde sabía que encontraría respuestas. La niebla era densa y el aire frío, pero Ana avanzó con pasos decididos. Allí, frente a las tumbas de su familia, se detuvo. El silencio era sepulcral, pero pronto fue interrumpido por los mismos susurros que la habían atormentado en casa. De las tumbas, las figuras de su familia comenzaron a emerger, sombras pálidas que flotaban, sus rostros distorsionados por una mezcla de dolor y desesperanza. «Ana», susurraron al unísono, «ven con nosotros, no queremos estar solos». Ana retrocedió horrorizada. Eso no era su familia. Las sombras se acercaban, sus manos estirándose, intentando atraparla.
Pero Ana recordó las advertencias de los ancianos: él no te mueras con tus muertos. Sabía que si cedía, si caía en la trampa de sus propias emociones, sería arrastrada al mismo destino que ellos. Gritando, lanzó la vela al suelo, y las llamas comenzaron a extenderse por la hierba seca, iluminando el cementerio. Las sombras se detuvieron, y por un momento, sus rostros parecieron más humanos, más reales. Pero entonces, con un último susurro que se desvaneció en el viento, desaparecieron entre las llamas y la niebla. Ana, temblando, se quedó sola en el cementerio, mirando las cenizas que el fuego había dejado atrás. Las voces habían cesado. Sus muertos, o lo que fuera que los había usado, ya no la llamaban. Pero mientras regresaba a su casa, aún sentía un peso en su pecho. Sabía que no había terminado. Las palabras de los ancianos aún resonaban en su mente: no te mueras con tus muertos. Las sombras pueden ser derrotadas, pero el recuerdo y el dolor permanecen. Y Ana sabía, en lo profundo de su ser, que algún día, las voces volverían.